Cathryn. Y mi amo es Addie. Este es nuestro proyecto de gorditas. Nosotros escogimos esta comida porque sonaba sabroso y nos gusta el nombre. ¿Cómo se dice gordita en inglés? Gordita significa chubby en inglés. Una gordita es un pastel hecha de tortillas de maíz u masa. Una gordita es relleno de muchos alimentos diferentes, como lechuga, pimientos, frijoles, queso, pollo, carne de vaca, cebollas y especias. Hay muchas maneras diferentes de hacer gorditas, pero siempre están hechos con masa, harina y agua para hacer las tortillas de maíz. En Viernes Santo en 1519, cuando Hernán Cortés llegó a Veracruz, los conquistadores trajeron su cultura y empujaron a las locales. Las comidas indios normales comenzó a usar ingredientes españoles. Esto crió el maíz y tortilla basado comidos, tacos, enchiladas, tamales, quesadillas, burritos y gorditas. Cuando se come. Gorditas se puede hacer más pequeño para el almuerzo u un aperitivo y se puede hacer más grande para una comida informal o cena. La gordita se sirve generalmente como comida de la calle o en restaurantes de comida rápida. Gorditas son buena comida de fiesta como el 5 de mayo debido a su pequeño tamaño. Los ingredientes son 1 de libra de carne de res, 3 cebollas blancos picados, 4 dientes de ajo picados, 1 cuchara de aceite de verduras, media pulgada de aceite de verduras para freír, 2 tazas de tomate picado, chiles verdes frescos, sal, 1 libra de masa de maíz para tortillas, 1/3 de taza de harina, 1 cucharadita de levadura, 1/3 de taza de queso añejo mexicano y 1/3 de taza de cilantro picado. La receta. Primer paso. Cocina la carne rallada con agua de sal, cebollas, tomates y pimientos. Segundo paso. Rallar el queso y deja a un lado. Paso 3. Amasa la masa para hacerla suave por agregando un poco de agua. Amasa en la harina, la levadura y sal. Cuarto paso. Dividida la masa en 10 porciones y haz la masa en bollas. 5 paso. Apriete la masa y pone en la sartén por 1 minuto y medio. 6 paso. En la sartén de profunda calienta el aceite a 350 grados. Freír las gorditas una a la vez, volteándolos cada 15 segundos. Quita cuando las gorditas van a engordar un poco. Secarla sobre papel absorbente. Séptimo paso. Usa un cuchillo y corta un pedazo de cada gordita para hacer una entrada. Para 8. Linea cada gordita con carne rallada, cebollas, queso y cilantro. Paso 9. Come. Estos son nuestros recursos que utilizamos para el papel y presentación. El fin. Hasta luego. Adiós.